Gloria sea al Señor, damos gloria a Él porque nos permite ofrendar, ¿no es cierto? Nos permite cantar. Ahora vamos a escudriñar un poco su bendita palabra. En estos tiempos estamos ¿en qué? En Navidad. ¿Y qué significa Navidad? Nacimiento. La natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo con un propósito fundamental: cumplir una misión. Las fiestas hoy en día nos desenfocan de lo que fue el propósito de Cristo. Es bueno regalar y que me regalen mucho más, ¿no es cierto? No es bueno muchas veces gastar mucho dinero, pero la tradición nos ha llevado a eso. Es tradición. Y la tradición tiene más que el propósito de Dios. En estos tiempos, en estas fechas, las tradiciones mueven más que el propósito de Dios. Usted ve los moles llenos de gente, gastando dinero, pero las iglesias vacías. ¿Amén? No vayan a creer que porque hoy está nevando los moles van a estar vacíos. No, van a estar llenos. Porque ese es el enfoque del mundo. El enfoque del mundo no es el propósito por el cual Cristo vino. El enfoque del mundo es desviar totalmente la visión que significa la venida de Cristo Jesús. Y la venida de Cristo Jesús es a darnos vida y vida en abundancia. El Señor dice en su palabra, abran sus Biblias por favor, en Lucas 19. Y voy a leer un versículo. Nos ponemos de pie y leemos juntos todos este versículo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice la palabra del Señor, todos juntos, mi hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De nuevo, mi hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias te damos por tu palabra. Estamos aquí no para que un hombre nos hable, sino que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Por eso, Señor, aparta de mí toda carnalidad, todo lo que no sea tuyo, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Lo mismo que en cada uno de mis hermanos, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando vemos esto, este pasaje de Zaqueo, yo ya había predicado sobre esto. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que estábamos perdidos, ¿no es cierto? ¿Amén o no? Dice el Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es porque también habían algunos que se consideraban justos. Y el Señor dice que Él no vino a buscar los justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué dijo el Señor esto en Mateo? Yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque el pueblo judío, los fariseos se consideraban justos.
Y muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, nos sentimos justos. Y no hay ninguno justo sino Dios. ¿Me escucharon bien? No hay ninguno justo sino Dios. Dios es el Dios juez justo. Somos justificados en Él, en Cristo Jesús. Es de la única manera que podemos ser justos. Todo mundo dice, y la mayoría dicen que conocen a Jesús, pero no entienden a qué vino o a qué nació. Si usted le pregunta a alguien, ¿qué está celebrando ahora? Nadie, la gran mayoría, no sabe qué está celebrando. Y si la pregunta es para usted, no me responda. ¿Qué celebra usted ahora en Navidad? Eso es entre usted y Dios. Tal vez usted celebre que va a estrenar ropa. Tal vez usted celebre que le den un regalo. Tal vez usted celebre que tiene cena de Navidad. Y eso es muy bueno. Pero lo que tenemos que celebrar es lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy quiero que veamos a través de la palabra de Dios cuál fue el propósito por el cual Jesús vino. Lo primero es, ¿qué significa propósito? Yo preparando veía que la Asociación Americana de Psicología define el propósito como un objetivo o meta mental que dirige las acciones o los comportamientos de una persona. Pero el propósito bíblicamente es el plan eterno de Dios para la salvación y el cumplimiento de su voluntad. ¿Entendieron la diferencia? Es bien, usted tiene un propósito y tiene un propósito y es un objetivo y una meta. Pero el propósito de Dios en el plan eterno era que usted y yo fuésemos salvos. Ese era el propósito de Dios. Muchas personas dicen conocer a Jesús, como lo decía antes. Pero si usted le pregunta quién es y para qué vino, no le responderán. Cuando le preguntan a usted, ¿usted qué contesta? ¿Quién es Cristo para usted? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero Juan dice muy clarito quién es Cristo. Dice que Él es el Verbo encarnado, que Él es Dios en carne. Y aquí está la diferencia de las diferentes religiones y lo que nosotros profesamos que es una relación con Cristo Jesús. Las diferentes religiones creen en diferentes cosas. Muchos creen que Cristo vino a crear una religión y Cristo no vino a crear una religión. Cristo vino y creó una relación. Él tuvo relación con los pecadores. Él tuvo relación con los enfermos. Él tuvo relación con los que estaban atados. Los desató, los liberó, porque Él dice que Él vino a libertarnos, que Él vino a dar luz en la oscuridad que vivíamos nosotros. Siempre Dios se manifiesta en un sentido dual. Si hay pecado, hay perdón. Si hay oscuridad, hay luz. Si usted está alejado de Dios, hay reconciliación. Si usted no conoce bien al Señor, hay revelación por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, usted no puede decir, oh Señor, yo no te conozco a ti. Dice el Señor en su palabra, pídemelo a mí y yo te lo daré. Yo te daré la revelación de lo que yo soy. Tal vez a mí me revele unas partes de mi Señor, pero tú eres hijo.
¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Y tú tienes la revelación del Espíritu Santo. Él dijo, me conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque rogaré al Padre y os enviaré al Consolador, al que os guiará a toda la verdad. Ahora en los grupos tuvimos 3 semanas continuas hablando del Espíritu Santo. Y era una cosa maravillosa. Anoche escuchaba yo en el grupo y lo tuve leyendo. Yo dije, hasta voy a predicar sobre esto, pero ya tenía en mente. Pero cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Oigan bien, hermano. El Señor nos puede preguntar a otros, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y los discípulos, unos dicen que es Elías, otros que Juan el Bautista y otros dicen que un profeta. Eso contestaron los discípulos y el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, el más azaroso, dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Por lo tanto hay revelación, ¿no es cierto? El Espíritu Santo de Dios nos revela quién es Él. Dice que Él conoce lo más íntimo del Padre y lo más íntimo nuestro. Por lo tanto, cuando Él es nuestro intercesor, Él presenta nuestras oraciones al trono de la gloria. Es nuestro ayudador, mi hermano. No lo tengamos a un lado. No crea que el Espíritu Santo está obsoleto y fue únicamente cuando el Señor les dijo, esperen aquí hasta el día de Pentecostés, cuando seréis revestidos del poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el fin de la tierra. Anoche decía, y es verdad, ¿cómo está tu Jerusalén? ¿Cómo está tu familia? Ahora en Navidad, ¿cómo está tu familia? Esa es tu Jerusalén. Lo que tienes ahí en el techo de tu casa, ¿cómo están? Decía el hermano anoche, qué bueno cuando vamos a la iglesia y nos ven, dice, ay, qué familia tan increíble. Pero la verdad es cuando usted está en casa. Está ocupada su señora y usted tiene que dejar lo que está haciendo porque llegó el padrote a que le sigan el café. Oye, ¿por qué no va y sirve el cafecito? ¿Por qué no va y lava el plato donde come? Se le van a caer las manos, padrón. ¿Cómo está tu familia? El Señor Jesucristo vino a servir, vino como siervo, Rey de reyes y Señor de señores, y Él se expuso a morir en la cruz del Calvario. Pero los padrotes no, porque creen que la mujer no hace nada. Y ese es un principio que nos enseñaron por cultura a nosotros. Somos machistas. Y no le colaboramos en nada a la esposa. Tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar, tiene que... Oye, ¿y la comida está en el freezer o en la nevera? Sírvame. Ve y caliéntala allí, hombre. Ahora aquí todo. Ahí hasta está el horno, que no es no ponerle 2, 3 y ya. ¿O no es así?
Bueno, yo como estoy solo, yo hago todo, hermano. Lavo, plancho, hago tal. ¿Me entiende, mi hermano? Pero la mujer es ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea, no tu esclava. Amén, mi hermano. No, pero los hombres están callados, pero sí, es verdad, porque así nos enseñaron. Y les estamos enseñando a nuestra Jerusalén que así deben ser. Así deben ser. Los hijos ven lo que hacen el papá y dicen, es así. Yo tengo que llegar y sentarme y la mujer tiene que, dame un café. Y la señora con él, voy para la laundry, deja eso ahí, dame el café. Esa es nuestra Jerusalén. Amén, mi hermano. Pero el Señor tuvo propósitos bíblicos por lo cual Él vino. Él dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a cumplir una misión. La palabra buscar implica intención, esfuerzo y amor. Mire, mi hermano, cuando usted leíamos y usted ha leído el pasaje de Zaqueo, ya saben ustedes que Zaqueo era un hombre odiado por el pueblo de Israel, porque era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran ladrones. Ellos le cobraban al imperio romano, si usted debía, vamos a poner un ejemplo, $5, ellos le cobraban a usted 10. El imperio romano no le importaba que él esclavizara a su propio pueblo, sino que le dieran lo de él. Por lo tanto, a Zaqueo dicen que él era jefe, óigame bien, jefe de los que cobraban impuestos. Quiere decir que él nombraba a muchos que cobraban impuestos y recibía dinero de ellos. A él no le importaba lo que fuera. Y era un enanito. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay marcas en nuestra vida que aún la estatura nos marcan para siempre. Había un compañero mío en estudio, en high school, que era pequeñito, y le pusimos Zaqueo. Ese hombre se enojaba, pero después a lo último aceptó. Jugaba fútbol y Zaqueo, dele por aquí, Zaqueo acá. Se quedó Zaqueo. Pero eso marca para la vida. Aquí decía el pastor Jair que cuando él estuvo en el colegio, un día íbamos hablando en su carro, yo le pregunté, y es verdad, me dijo, yo era el único negrito, hermano. Y había la caricatura de Memín, y me llamaban de todo, hermano. Dijo, como en ese tiempo yo tenía, dijo, afro, y era flaquito, me decían micrófono. Dijo, todo lo que yo me ponía, hermano, eso era. Escuché a otro pastor que decía, mi papá en los diciembres nos compraba ropa a todos de lo mismo. Y éramos 3. Nos pusieron los trillizos. Dijo, ¿por dónde? ¡Hey, trillizo! Dijo, porque él, y nos marcó. Entonces, Zaqueo estaba marcado porque era un enano. Era enano. Pero él dijo, me voy a subir aquí a este sicomoro para ver quién es el que pasa. Pero Cristo, Jesús se detuvo y volteó a mirar a Zaqueo. Zaqueo le importó a Cristo. Amén, mi hermano. Zaqueo le importó a Cristo. No le importaba a la gente, pero a Cristo usted le importa. Amén. Cristo fija su mirada en ti. Él está atento a lo tuyo. ¿Por qué? Porque Él vino con un propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie es invisible para Cristo. Jesús nos sigue buscando hoy. ¿Cuánto le creen, mi hermano? Porque muchos nos escondemos como Adán
de la presencia del Señor porque hemos cometido un pecado. Y el Señor le dice, ¿dónde estás, fulanito o fulana? Oh, Señor, dice, ven a mí, ven a mí. Y dice, habla tú primero para que te justifiques. Mira cómo es el Señor de grande. Habla tú primero para que te justifiques. Yo estoy aquí como el padre que espera al hijo pródigo. Mire, el Señor habló en parábolas, en comparaciones, para que nosotros nos demos cuenta cuán grande, maravilloso y misericordioso es Él. Nos han pintado un Dios flagelador, que está a la expectativa de que usted haga algo para ¡pum!, castigarlo. No es así, mi hermano. Si no, el Señor no hubiera venido a buscar y a salvar al pecador. Lo hubiera condenado de una vez, ¿o no es así? No hubiera venido. El amor de Dios es así. Jesús sale al encuentro del pecador, así como llegó donde Zaqueo. Y le dijo, baja, Zaqueo, porque hoy estaré en tu casa. Y es increíble. ¿Se imaginan ustedes todos los judíos que estaban alrededor? ¿Cómo este hombre va? Este hombre no sabe quién es él. Pero Dios moró con los pecadores. Dios moró con los desolados. Dios moró con los desamparados. Dios tocó a los leprosos. Nadie tocaba a los leprosos. Los leprosos tenían que gritar, leproso, 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 para que nadie se le acercara. Pero el Señor fue y los tocó. No impuso manos, los tocó. El poder de Dios se manifestó porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice Romano, porque no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Así que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos para que hoy en Navidad usted hable del propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos andan por el mundo y tal vez en las iglesias también corriendo desparpajadamente sin saber lo que significa el propósito de Cristo en nuestros corazones. El propósito de Cristo es salvarnos. Él no vino a condenar, hermano. No he venido a condenar. El propósito de la venida de Cristo es el amor de Dios. Amén, mi hermano. ¿Cree usted que Dios lo ama? Entonces por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Esa fue su misión. No condenar, salvar. Salvar. Porque Él te da la opción. Vayan a Juan, por favor. Juan 3. En Juan 3:16 dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay ciertos intérpretes que comienzan a decir, ¿y a qué mundo fue que vino? ¿Y a qué mundo fue? Porque hay un mundo aquí, hay un mundo terráqueo, hay un mundo
de escogidos por Dios. Hay un mundo que Dios lo desechó. Al mundo. Él vino a toda la naturaleza humana para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios está escogiendo a unos como piensan que es para salvación, entonces ¿para qué le está diciendo que el que en Él cree no se pierda? Porque ya están salvos. Amén, mi hermano. Por lo tanto, el amor de Cristo, el amor de Dios se manifestó de tal manera al mundo, enviando a su Hijo. Y dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? ¿Para qué? Así que Cristo no vino a condenar el mundo. Cristo vino para que el mundo sea salvo por Él. Amén, mi hermano. Él es nuestro Salvador. A Él debemos la gloria y la honra. Él no es el castigador. Él viene a mostrarte y abrirte las puertas como el buen pastor. Y dice, sigue, porque tú eres mi oveja. Pero muchos rechazamos la puerta de entrada que nos ha dado el Señor. Él dice muy claro que Él vino a salvar al mundo. El que en Él cree, mire, la voluntad está aquí. La voluntad suya. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién lo condena? ¿Cristo? Nosotros mismos. Es una libertad que usted tiene. ¿Cree o no cree? No le digas, ay no, es que el Señor vino a condenar al mundo. No, Él no vino a condenar el mundo. Él vino a que por Él fueran salvos. Ese es el propósito del Señor. Pero el que no cree en Él, dice, Él ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Dice, y esta es la condenación. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, en estas Navidades vaya a la Biblia. Y en todo momento vaya a la Biblia. Porque la Biblia te revela la verdad. Amén, mi hermano. Es el Espíritu de Dios hablando. Dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Está la voluntad del hombre aquí, sí o no? Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Usted puede amar más comer cerdo. Y anoche escuchaba que hay un gusano que todavía está matando. Entonces es la decisión suya si en Navidad come cerdo o no come cerdo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Aquí el Señor dice, Él te da la oportunidad de que tú creas en el Señor Jesucristo y lo sigas a Él. Si tú amas la luz, estás con Él. Pero si tú amas las tinieblas, no aceptarás lo que Cristo hizo, el propósito por el cual Él vino a salvar lo que se había perdido. La salvación es un regalo, porque dice el Señor que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Hoy es un día de oportunidad. Dios no te trajo para juzgarte, sino para salvarte. ¿Cuántos le creen al Señor? Dios no te trajo para juzgarte, te trajo para salvarte. Tienes que quitarte eso de tu mente y de tu corazón, que tienes un Cristo condenador. Él es un Cristo justificador.
Él es un Cristo Salvador. Jesús vino a eso. Ese fue el propósito. Tercero, Jesús vino a servir, no para ser servido. Jesús vino a servir, no para ser servido. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos creen que Cristo murió por ti? Porque si usted no cree que Cristo murió por ti, tú estás en tus delitos y pecados. El Señor dice, nos dio ejemplo de servicio. Si usted es discípulo de Cristo, usted debe servir. Amén. Si somos discípulos de Cristo, debemos servir. Servir con amor en los oficios de la iglesia. ¿Esta es la casa de Dios? ¿Somos o no somos la casa de Dios? Por lo tanto, debemos servir en la casa de Dios con amor. No cuando usted tenga un servicio en la casa de Dios es para dominar. No, mi hermano, no. Sino para ser responsable en el servicio que Dios le ha dado. Amén. Debemos ser responsables en el servicio que Dios nos ha concedido. El privilegio que Dios nos ha dado. ¿Está tocando aquí? Debe tener responsabilidad con el privilegio que Dios le ha dado. Amén, mi hermano. Amén. Usted es hijo de Dios, debe tener responsabilidad con su Jerusalén. Con su Jerusalén. ¿Dónde debe estar su Jerusalén hoy? En la casa de Dios, ¿no es cierto? Amén. En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque usted es el sacerdote que Dios ha puesto en su hogar. Ese fue el propósito de Dios. Dios vino a servir. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló a nacer humilde. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, dinos dónde vives. Y el Señor les contestó, ¿qué les contestó? Venga, vean el palacio que yo tengo. Dios, las zorras tienen ¿qué? Tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que los que piensen que porque usted es cristiano va a ser rico, es la mentira más grande que te han dado. Y es el evangelio de la prosperidad condenado por Cristo, porque nunca Cristo vino a decirte que Él daba su vida por ti para que tú fueras rico, sino para que fueras salvo de la condenación eterna. Amén, mi hermano. Tenemos que estar muy apercibidos, porque sigilosamente se meten doctrinas que no son de Dios. Ahora, que Dios te quiera prosperar. ¿Quién no quiere que su hijo sea próspero? ¿Quién no quiere que su hijo sea próspero, hermano? No, pues ustedes como que no quieren que sus hijos sean prósperos. Porque si usted no declara que usted quiere que sus hijos sean prósperos, es porque usted no es buen padre ni buena madre. Amén. Porque ¿qué hijo? ¿Qué padre? Dice que si un hijo le pide un huevo, le da un escorpión. ¿Ah? Ay, quiero un huevo, dale los escorpiones al niño. Entonces el Señor dice muy claro, muy clarito. Él es humilde. Él vivió sirviendo siempre. Siempre. La Biblia dice que él tenía dónde vivir. No, ¿no es cierto? Él llegaba allá donde María y Marta, Lázaro, ahí moraba. Llegaba a otro lado. Cuando la gente lo seguía, él no tenía panaderías, ni tenía pesquerías,
pero alimentó a 5,000 hombres. ¿Sí o no? ¿Tiene Él con qué darte para que comas? ¿Tiene Él para proveerte? ¿Sí o no? Oh, pero si se predica de eso, que decimos que tenemos un Padre misericordioso, amoroso, no predique que eso es la prosperidad. ¿Quién te dijo a ti? Si tú eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él no te va a proveer, Él te provee. Amén. Él te provee. Pero todo viene por la fe que tú tengas. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oh, yo no diezmo, yo no ofrendo porque eso no es bíblico. Pues eso usted se pierde la bendición de Dios. Amén. Usted se la pierde. El Señor no lo obliga. El Señor no necesita su dinero. Él te provee a ti. Amén, mi hermano. Entonces, nació humilde, vivió sirviendo y se entregó hasta la muerte, porque su propósito era nuestra salvación. Y es nuestra salvación. Amén, mi hermano. Para todo aquel que no crea. El rey nació como siervo. El propósito de su venida fue el sacrificio. Él ya lo sabía. Desde que comenzó el ministerio, que él iba a ser crucificado. Él ya lo sabía. Pero no se desvió. Él vino a cumplir una misión. Si Él se entregó por nosotros, respondámosle. ¿Usted cree que el Señor se entregó por usted? Amén. ¿Todos creen? Amén. Dice el Señor, si tú crees que yo morí por ti, entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. Oh Señor, es que está negro, dice, yo lo pondré como blanca nieve. Mira la nieve, blanquita, como blanca lana. Quiere decir, yo haré que brille mi luz en tu corazón. Amén, mi hermano. Amén. Eso es Navidad. No es endeudarse, mi hermano, no es correr. Ay, 3 horas dando vueltas y no encontré nada. Mire, si duramos 3 horas aquí predicando, usted se duerme. Si ya en 1 hora ya están dormidos por aquí, por favor, pellizqueme al que se duerma. ¿Sí ven? 3 horas usted dando vueltas. No hicieron un pantalón para mí. No lo encontré. Yo fui y no lo encontré. Yo dije, ¿qué tal que durara 3 horas predicando? ¿Ah? Y así, usted va a los moles y así está. Y como abejas. Y revisan todo. Los hombres vamos más directos, pero las damas revisan todo. Y miran el precio, la calidad, dan la vuelta a todo y después vuelven por el primero que vieron. Es increíble, mi hermano. Pero eso es Navidad. Eso es Navidad. Ay, ¿qué le regalo a fulano de tal? Y comienzan a quebrarse la cabeza. Dele un par de medias, hombre, ya. Sí. Y la gente se preocupa por regalar y no le dan nada. ¿Ah? ¿Esa es la Navidad que nos han pintado? ¿Eso es la Navidad que nos han pintado, sí o no? El que dice que no es porque ya ahorita va con la tarjeta y en enero está llorando. ¿Y por qué yo? Eso es así. Quemamos tiempo pensando qué le gustará a esta persona para yo llevarle que se... Oye, si tú duras 2 horas, 1 hora pensando en buscar un regalo, pídele al Señor 10 minutos de rodillas. Señor, ayúdame. Y verá que el Señor le va a revelar. No le dé nada. ¿Sí? Esté tranquilo. El Señor dice que Él te da la paz que el mundo no te da. Amén, mi hermano. ¿Y usted cree que eso es paz? Ay, ¿y a qué hora cierran el mall? Mire, si fuera así en la iglesia, ¿a qué horas comienza el servicio?
¿Sí me entiende, mi hermano? Pero así es la vida. Eso es lo que nos han mostrado que es Navidad. Amén, mi hermano. Y no nos muestran el propósito por el cual Dios vino a este mundo, que es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted debe estar feliz que fue encontrado por Dios. Amén, mi hermano. Usted debe ser feliz. Ay, pero yo quiero, yo no sé qué quiera usted, pero lo que el Señor quiere es amarte cada día más. Que lo conozcas más, para darte más de lo de Él. ¡Ay, qué maravilla! Cuando usted conoce al Señor y está más cerca, Padre mío de la gloria, vas a recibir las bendiciones que nunca te imaginaste que ibas a recibir, porque Dios nos sorprende. Él es el único que nos sorprende. El regalo de Navidad no te va a sorprender, mi hermano. No, no. Jesús vino a traer vida y esperanza. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? ¿Usted le cree al Señor? Porque si no le cree al Señor, entonces no estamos haciendo nada. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando el Señor habla de vida en abundancia, habla de gozo, habla de paz, habla de prosperidad, habla de amor, habla de todo lo bueno que tiene Él para nosotros. Amén, mi hermano. Él dice que es vida y vida en abundancia. Esto lo vemos en la reunión que tuvo con Zaqueo. ¿Le dio vida? Zaqueo dijo, Señor, si en algo he defraudado, devolveré 3 o 4 veces lo que he robado. Era ladrón. Y tenía que tener plata para decir que devolvía eso, ¿no es cierto? Ay, no vaya a creer que el hombre no dijo, pues Señor, yo le devuelvo, pero hubo un arrepentimiento de él. Fue intencional lo que el Señor hizo con este hombre. La vida abundante comienza ahora. ¿Cuánto le creen al Señor? La vida abundante comienza ya, mi hermano. No espere morir para tener una vida en abundancia, porque el que tiene Cristo lo tiene todo. Amén, mi hermano. El que tiene a Cristo lo tiene ¿qué? Todo. Y con Cristo todo lo puedo. La vida abundante comienza ahora. Cuando conocemos a Cristo, lo seguimos, tenemos vida en abundancia. ¿Sabe qué, mi hermano? Mucha gente, ¿y qué va a hacer para Navidad? No, vamos a comer. ¿Y qué más? No, vamos a comprar el licor porque vamos a bailar, vamos a estar felices. Al otro día están para que lo recojan con cuchara, mi hermano. ¿Y qué pasó? No, es que la fiesta de anoche estuvo buena. ¿Eso es celebrar a Cristo? Ni al mundo. Eso es estar totalmente transversadas las cosas. Hey, tú vienes aquí en Navidad o donde esté, comparte la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida en abundancia. Cristo vino a darnos identidad, propósito y esperanza. ¿Tú sabes que te llamas cristiano porque eres hijo de Cristo? Amén, mi hermano. Oh, pastor, yo creí que era hijo de Dios y tú no crees que Cristo es Dios. Amén. Eres hijo de Dios, del Dios viviente, del Dios eterno, del que dueño del oro, la plata y del mundo, el creador del cielo y del universo. Recógeme esta nieve si puedes. No puedes, mi hermano, porque son las obras perfectas de nuestro Padre Celestial. No solo nos perdona, sino que nos transforma. ¿Escucharon bien, mi hermano? No solo nos perdona, sino que nos transforma.
porque Él, en quien pone los ojos, lo transforma día a día. Es un proceso. En medio de un mundo oscuro, nació la luz, que es Cristo Jesús. Navidad es esperanza para el cansado y el quebrantado. Navidad es esperanza para todo aquel que no tiene esperanza. Él dijo, yo soy la luz. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Amén. Y donde está la luz, las obras de las tinieblas desaparecen. ¿Usted ha prendido una luz? ¿Qué es lo primero que sale corriendo? Si hay ratones, cucarachas, todo. ¿Sí o no? Porque la luz arrastra toda tiniebla. Pero también cuando tú prendes un farol por allá en la finca, ¿qué se arriman? Un poco de insectos. ¿Y cómo quedan? Achucharrados, quemados. Porque cuando la luz está prendida, es el Espíritu de Dios y llegan muchos insectos a decirte que no estás en el buen camino. No le escuche. Déjelos que se quemen con la luz que es Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Dice el Señor, yo peleo tus batallas. Confía en mí. Estad quietos, porque yo soy tu Dios y yo sé que tú necesitas. Yo lo sé. Si le va a dar un aplauso, déselo a Él, al Señor, al Rey de Reyes. Con esto concluimos todo, mi hermano. El Señor vino a buscar, el Señor vino a salvar, el Señor vino a servir, el Señor vino a dar vida. En esta Navidad, demos a conocer el propósito de la venida de Cristo. ¿Qué es Navidad? ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando tú des a conocer a Cristo a otro que no lo conoce, lo que tú sientes en tu corazón no lo llena ni una loción Hermes que cuesta $500. Amén, yo la averigüé. Yo dije, voy a echarme esta Hermes. Y dijeron en especial 500. Yo dije, ya estará pasada porque la otra cuesta 650. ¿Me entiendes, mi hermano? Si tú confías en el Señor Jesucristo, si tú sabes el significado de la Navidad, si tú le compartes a otro de cuál es el propósito por el cual Dios vino, esa paz y ese gozo no te lo da nadie. Es el regalo más grande que tú puedes tener en tu corazón cuando sepas que otra persona, por tu testimonio, por tu palabra, llegó a los pies de Cristo. Y eso significa Navidad, dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos por este precioso día. Gracias porque tú tienes un propósito en nuestra vida, Señor. Y el propósito grande y maravilloso es que somos creados para reflejar tu gloria. Gracias, Señor. Gracias te damos por lo bueno, maravilloso que tú eres. Señor, aquí está tu pueblo. Padre mío, donde el mundo jala para un lado y para otro. Pero déjanos y ayúdanos a centrarnos en ti, Padre mío. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Te amamos, mi Rey, porque tú nos amaste a nosotros primero. Haz que estas festividades, Señor, sean de paz a nuestros corazones, porque a ti te adoramos, porque a ti te glorificamos, porque a ti te compartimos, Señor. Bendice nuestras familias aquí como en nuestros países, Señor. Provee a aquel que no tiene, mi Rey amado. Señor, si hay alguien que no tiene un trabajo, tú eres nuestro Padre, Señor. Sé propicio, Padre mío, de la gloria a las necesidades. Si alguien está padeciendo de salud, Señor, tú eres el médico por excelencia, mi Rey.
Recurrimos a ti porque tú eres nuestro Padre. Bendícenos, Señor. Llévanos con tu santa bendición en esta semana. Nos inclinamos a ti, oh Rey de Gloria. Te damos la gloria y la honra. Bendecimos tu santo nombre, Padre eterno, y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y tu pueblo dice: amén. Señor los bendiga, mis hermanos.